En la última clase estuvimos viendo que el apóstol Pablo se describe a sí mismo como siervo de Cristo. Y el vocábulo griego que va a ser utilizado va a ser doulos, que significa o se traduce como esclavo. También se identifica el apóstol Pablo a sí mismo en esa primera parte del capítulo 1 como llamado a ser apóstol. El término apóstol es enviado o un mensajero. Se utiliza en las Sagradas Escrituras en dos sentidos, en un sentido eclesiástico y en un sentido genérico. Y cuando lo emplean los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, se debe entender en un sentido eclesiástico muy especial. Y uno de los requisitos que debían tener era haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Él ha sido apartado para el Evangelio, lo menciona también, y recibió el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Mira el término que utiliza el apóstol Pablo, para obedecer a la fe. El evangelio, la doctrina cristiana o la enseñanza de Jesucristo. El término fe tiene muchas acepciones y el significado lo menciona el contexto. ¿Para obedecer a qué cosa? Para obedecer al evangelio o a la doctrina cristiana, las enseñanzas de la fe cristiana. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 con respecto a la persona del Señor Jesucristo? Señala que el Señor Jesucristo fue prometido en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo. No, todo el Antiguo Testamento en realidad es una promesa de la venida de Jesucristo. También señala que Jesucristo es el Hijo de Dios, no en el mismo sentido como son los ángeles o como son los seres humanos, como son los jueces o son los reyes, en el sentido de ser representante de Dios, sino hijo de igual naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia de Dios por los atributos que tiene y también porque se le llama Dios. Y lo menciona el libro de los Romanos. Es nuestro Señor. El vocablo que se emplea es Kyrios, Señor. Es el término Adonai aplicado en el Antiguo Testamento a Jehová y ahora aplicado en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo. El vocablo griego es el Kyrios. Es Dios, es Señor, pero también es del linaje de David. Entonces, en ese sentido, es humano. Era del linaje de David. En ese sentido, entonces, el Mesías y el legítimo rey del pueblo de Israel fue declarado hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos, es lo primero que Pablo habla en el capítulo 1. Este es el mensaje central de la iglesia primitiva, la resurrección del Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios prometido de los tiempos antiguos. Se recibe por medio de Jesús la gracia y el apostolado. Procede juntamente con el Padre la gracia y la paz. En ese sentido, tiene la igualdad con el Padre, igualdad en cuanto a la naturaleza, a la esencia, en cuanto a los atributos. En la jerarquía está a la obediencia a Dios Padre. Con respecto a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo dice que la iglesia de Roma es llamada a ser de Jesucristo. Se está dirigiendo el discurso, el escrito o esta carta a la iglesia que se encuentra allá en Roma, pero sin embargo, como aplicación, y se debe entender así como aplicación universal, toda la iglesia es llamada a ser de Jesús de Nazaret. Algunos autores, esto lo comenta N.T. Wright, acerca del pensamiento central, si queremos resumir todo el pensamiento del apóstol Pablo, ¿cómo se puede resumir? Algunos hablan de la justificación por la fe, otros estar en Cristo. Y verdaderamente el término o esta expresión, el estar en Cristo, está en varias epístolas del apóstol Pablo, por eso que es uno de los temas o el pensamiento central de Pablo, el estar en Jesucristo. Acá la iglesia le llama a ser de Jesús de Nazaret. También esta iglesia es llamada a ser amada de Dios, en el verso 7 del capítulo 1. Todo esto es el capítulo 1 de Romanos. Amada de Dios, llamado a ser santos, en el verso 7. Esta expresión el apóstol Pablo lo va a repetir en las otras epístolas. Cuando veamos epístolas Paulinas 1, por ejemplo, en Tesalonicense, en Corintios. Son llamados a ser santos. Ya son santos, pero son llamados a ser santos, a formar parte de su pueblo escogido, la traduce la Dios habla hoy.
El Evangelio produce varios resultados. Dice, no me avergüenzo del Evangelio del apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde estoy? Ya creo que me perdí aquí. Ahora sí. Estoy en 3. La salvación es uno de los efectos, resultados que produce el Evangelio. La salvación, la justificación y la vida eterna. Salvación, justificación y la vida eterna. Los pecados de los judíos, son varios pecados que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 1. En el 2, también en la idolatría, la homosexualidad, la maldad, la perversidad, la avaricia, la depravación, la envidia, los homicidios, disensiones, el engaño, la malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra los padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, aprueban a los que practican tales pecados. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior acerca de los capítulos 1 y capítulo 2 del libro de Romanos. Y ahora vamos a continuar analizando el libro de los Romanos en los siguientes capítulos. Vamos a trabajar entonces todos con nuestras Biblias en el capítulo siguiente. Vamos a juntar el pasaje ahora. Estamos entonces, capítulo número 3. Ya, aquí estamos. Muy bien. En el capítulo 2, del verso del 1 al verso 16, vamos a dar lectura de 3 versículos bíblicos, cada uno, por favor. Vamos a comenzar con mi pastora Isenia, mi hermano Christopher, y después la pastora Norma Ruiz, por favor. ¿Desde qué versículo de Pablo? Del verso 1 al verso 16, de 3 versículos cada uno, por favor. De Romanos 3, ¿cierto? Romanos capítulo 2. Romanos 2. Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Faltaría el verso 16, hermano Christopher. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Muy bien. En esta sección responde a una pregunta que es frecuente dentro de los hermanos de nuestras iglesias. Es una inquietud, una preocupación que tienen con respecto a aquellos que nunca han oído el Evangelio de Jesucristo. Puede ser aquella zona geográfica donde no se ha predicado todavía el Evangelio, o también puede referirse a las culturas prehispánicas, por ejemplo, antes de que llegaran los cristianos al continente de América Latina. ¿Qué ocurrió con todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio? ¿Se van a perder? ¿Se van a ir al infierno? Pero ¿cómo se pueden ir al infierno si no tuvieron ninguna oportunidad para escuchar el Evangelio? Esa es la pregunta, que es muy frecuente. Y aquí está la respuesta a esa pregunta. En esta sección, aquí nos comenta el Señor cuáles van a ser los criterios que Dios va a emplear para el juicio. Presenta los criterios, las características de este juicio. Señala que este juicio será según verdad. Es decir, siempre concuerda con la verdad y la justicia, que son absolutas. Esto no siempre es cierto cuando corresponden los tribunales humanos. El juicio de Dios es diferente al juicio de los judíos contra los gentiles. Es según verdad, puesto que Dios escudriña hasta lo profundo, hasta el corazón del ser humano. El grupo de personas al cual se está dirigiendo ahora el apóstol Pablo ya no es a los gentiles, sino que se dirige a los judíos. Los judíos juzgan a los otros, puesto que están sin ley, pero acá no dice el apóstol Pablo que Dios los juzgará a ellos según verdad. Alguien puede decir también que ¿por qué Dios puede condenar a una persona que nunca ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? En el verso 5 nos dice que el juicio que Dios va a llevar a cabo, aparte de ser verdad, será un juicio justo. Por lo tanto, podemos descansar en esa verdad del verso 5. Será un juicio justo. Lo que Dios determine allí no será un acto de injusticia, sino que será un juicio justo. Le dará a cada uno lo que le corresponde. En el verso 2, el juicio que Dios o el criterio que Dios va a utilizar para este juicio es, también nos dice el verso 6, según las obras. Es decir, la obra de cada uno. La obra de cada una de las personas que haya cometido o que haya estado en el cuerpo. De palabras, de pensamiento, de acción, o dejar de hacer, que son pecados de omisión. De acuerdo a este pasaje bíblico del verso 6, entonces, si cada uno será juzgado conforme a sus obras, algunas personas que obraron peor serán juzgados de manera peor. Aquellos que obraron de manera menor, entonces recibirán el castigo conforme a la obra que hayan hecho. Pero este juicio del grado de castigo, el juicio es una sentencia, por lo tanto, el castigo eterno, perpetuo, está determinado entonces el sufrimiento por las obras que se haya realizado en el cuerpo, porque será según las obras. Supongamos o tomemos el caso de los grandes dictadores mundiales, los psicópatas criminales, le llaman los que son psiquiatras. En una oportunidad, me acuerdo que tuve un profesor que era
era psiquiatra, hacía clases en la Universidad de John Kennedy en Argentina, Buenos Aires. Y le pregunté por Stalin, o por Hitler. Eran psicópatas criminales, me dijo, sin analizarlo más, solamente ver por los actos que realizó. Eran psicópatas, verdaderamente. Eran psicópatas criminales. Estas personas llegaron al poder porque eran precisamente, tenían estas características, patologías enfermizas, psicópatas criminales, que mataron millones y millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, 80 millones de personas, creo la cifra, de todos los muertos, 80 millones de personas. El que lo gesta es una persona, un hombre, o dos, Stalin con Hitler, pero principalmente comienza con Hitler, la Segunda Guerra Mundial. En cambio, otra persona que pudo haber sido religioso, por ejemplo, de la religión de los jinistas, puede ser, que no tienen temor hasta matar a una mosca, tienen temor hasta matar a un gusano, por ejemplo, andan con una escobilla en las calles para no pisar a ningún animal, porque esos animales pudo haber sido algunos de sus antepasados, tienen alma, entonces tienen mucho cuidado, no le hacen mal a nadie, ni siquiera a los animales. Pero no tiene a Cristo, no es cristiano. Y la única posibilidad de salvarse es siendo cristiano, creyendo en Jesucristo. Esa persona va a tener un grado de castigo entonces inferior a aquel que cometió grandes crímenes. El grado de castigo entonces es distinto, pero todos en el infierno. Todos estarán en el infierno, pero aunque el grado de castigo sea distinto, se desprende esa idea porque el juicio será según las obras. ¿Qué comentario tienen ustedes acerca de este punto, hermano, de según las obras? ¿Está de acuerdo con esa idea de los grados de castigo? Lo había reflexionado anteriormente, esa idea de los grados de castigos en el infierno. Hermano Pablo, Sí, considero en lo personal que es un tema bien complejo, ¿no? Porque en lo personal hago una reflexión respecto, hipotéticamente hablando, de aquellas personas que quizás nunca hayan podido quizás oír del Evangelio de Jesucristo, que pudiera ocurrir, ¿no? Hipotéticamente hablando. Pensar en que estas personas que quizás nunca tengan la posibilidad de oír del Evangelio del Señor tengan que recibir castigo. ¿Cómo comprender esa situación? ¿Qué respuesta dar ante estos casos de una persona que nunca haya tenido la posibilidad de oír del Evangelio del Señor? Es la pregunta que me hago. bueno, ahí correcto, el juicio es según Dios lo juzgará, y los criterios que va a emplear va a ser según verdad. Y también será justo. Ahí podemos descansar, será justo. Y también Dios lo juzgará de acuerdo a la obra que haya hecho. Y más todavía, bueno, son 8. Y con respecto a... Usted habla solamente de castigo, ¿verdad? No habla acerca de si hay posibilidad de salvación o no de las personas que no han oído el Evangelio. Exacto, porque no logro asimilar un castigo para alguien que no conoce la verdad. No, me hago esa pregunta. Ah, muy bien, muy bien. Retrocedamos Hermano, todas las preguntas, como porque estamos reflexionando, estamos pensando, dialogando acá. En el Todas esas fondo, reflexiones son muy buenas, sí, porque, digamos, el parámetro que uso no es castigo para alguien que nunca supo la verdad. muy bien. Hay que retroceder al capítulo 1, en el verso, ¿cuál es? 19, profe. ¿Qué dice el verso 19, hermano Christopher? Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Mira el verso 20. Muy bien. Y después el 21.
Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien. Ya, no es que no conozcan, bueno, la pastora utilizó el término verdad, ¿verdad? Eh, bueno, la verdad, quizás la verdad del Evangelio, ¿eh? Pero aquí está indicando que todo el mundo tiene una verdad y un conocimiento de Dios, aunque sea muy parcial, muy relativo, porque depende de la naturaleza de la revelación general. Porque dice, conocen a Dios, porque es evidente que conocen a Dios, pero ellos no le glorificaron como Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. Es decir, hay algo de Dios, en todas las personas hay algo de Dios, no hay una comprensión de Dios, no es que no sepan nada de Dios. Los antropólogos, los misioneros también han llegado a esa misma conclusión. Es decir, en todas las culturas de la Tierra sepultan a los muertos con una ceremonia y con un rito religioso, con la esperanza de que esa persona se va a un lugar más allá que lo desconocen ellos. Cada uno se inventa su propio lugar, su propio, cómo será la vida después de la muerte, o la existencia después de la muerte. Pero tienen un conocimiento de la verdad. Eso es lo primero. No hay nadie que no conozca nada de Dios. Lo otro del Evangelio, evidentemente, sí. Por ahí va el asunto de cómo van a ser juzgados aquellas personas que no conocen el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero serán juzgados no si conocen o no el Evangelio. Porque en el capítulo 3, en el verso 10, concluye el apóstol Pablo. Recuerde que en el capítulo 1 describe el pecado de los gentiles, y en el capítulo 2 describe el pecado de los judíos. Y luego concluye el apóstol Pablo, que no está adelantando, pero en base a la pregunta nos debemos adelantando un poco. En el capítulo 3, verso 10, y en el verso 11, ¿a qué conclusión llega el apóstol Pablo acerca de los gentiles y los judíos? Que no hay justo, ni un uno. Muy bien. La razón entonces por la cual Dios juzga al ser humano, y la razón por la cual el ser humano está condenado en pecado, está condenado al infierno, y está destituido de la gloria de Dios, ¿cuál es la razón? El pecado. Porque son pecadores, esa es la razón. Esa es la razón. No es que porque hayan rechazado el Evangelio, o hayan tenido o no tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, sino porque están en pecado, esa es la razón, están en pecado. Y conocen algo de Dios, pero no quisieron adorarle. Y porque son pecadores, son juzgados todas estas personas por el pecado. Esa es la razón. Y los criterios que Dios va a utilizar para enjuiciar o castigar a las personas es esta. Según verdad, será justo, no hará nada que sea injusto en el juicio, y Dios va a utilizar las obras que de cada uno de ellos para el juicio. Y el juicio también lo describe el verso 11, será imparcial. No como ocurre frecuentemente en los tribunales humanos, no hay acepción de personas para con Dios. Será un juicio imparcial. Será conforme a... ¿Y qué ocurre con aquellas personas que no escucharon el Evangelio de Jesucristo, pero que vivieron antes de Jesucristo, que eran judíos? Bueno, ellos escucharon la ley de Moisés. Entonces ellos serán juzgados conforme a la ley de Moisés. Pero si no conocieron la ley de Moisés, porque no eran judíos, serán juzgados según la conciencia. En el verso, lo menciona, el verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Es decir, cada ser humano tiene una naturaleza moral, tiene una conciencia, una ley interior, implantada por Dios mismo. Esta ley interior ya lo han advertido
los escritores antiguos, los filósofos antiguos lo han utilizado también. Bueno, eran creyentes, algunos no eran creyentes, pero lo han utilizado para argumentar la existencia de Dios. Si hay una ley interior en mí, hay una naturaleza moral, hay una conciencia que me dice esto está bueno y esto está malo. Si hay leyes, es porque hay un legislador. Si yo soy una persona moral, alguien tuvo que haberme creado así. Y si me creó con esa naturaleza moral, también tiene que tener estas cualidades morales. Ya con esa reflexión de mi conciencia, mi moralidad, la ley interior en mí, me doy cuenta que debe existir alguien con estas mismas características, puesto que me creó. Tenemos todos nosotros una conciencia que nos regula nuestro comportamiento. Sabemos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Hay una conducta correcta que debe seguirse, una conducta errada que debe evitarse. Cuando hacemos lo bueno, nuestra conciencia aprueba que algo externo a nosotros, o ¿cómo lo podemos decir? Diferente a nosotros, pero está dentro de nosotros, pero no es lo mismo que nosotros, está ahí, implantada por Dios, porque nosotros no podemos controlarla. Por eso que es distinta a nosotros en ese sentido de esta ley interior. Hay una ley ahí en nuestra conciencia. Podemos controlar, por ejemplo, de qué vestir, de qué comer, por ejemplo. Podemos controlar todo aquello. Pero la conciencia no se puede controlar porque está más allá de nuestro dominio y control. Cuando nosotros hacemos lo malo, la conciencia desaprueba o condena. Se le obedezca o no, la conciencia siempre va a hablar con autoridad. Los escritores también han advertido acerca de esta ley. Los novelistas me refiero, no los filósofos. Los novelistas. Hay algunas novelas que son los clásicos universales, se convirtieron en clásicos precisamente porque trascienden el tiempo y son leídos a través de todas las épocas, como Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo de Raskolnikov, el protagonista de esta novela. Mata a 2 personas. El crimen es muy complejo de determinar quién es el asesino, el criminal. Pero Raskolnikov no puede dormir en las noches. Se sueña con los difuntos. Pierde el apetito. Pierde el contacto con sus familiares. No es capaz de mirar la cara a sus familiares. Pierde el contacto con sus amigos. Se aleja de sus amistades. Ya no comienza a vivir la vida de manera normal. Comienza a tener alucinaciones en las calles. No, la conciencia le está consumiendo su existencia. Le está causando un terrible daño. La única manera de poder sobreponerse a esa trágica situación en la cual se encuentra es confesando su crimen. Y él se redime así, sufriendo el castigo en los gulag, ¿a dónde esto? En Siberia, en la época de los zares, describe la novela de Dostoyevsky, porque habla acerca de la conciencia. Todas las personas serán juzgadas según aunque si no conoce la ley de Moisés y no conoce el evangelio de Jesucristo, será juzgado conforme a su conciencia. Sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Si hipotéticamente alguien podría ser salvo obedeciendo la ley de su conciencia, ¿qué dicen ustedes, hermanos, hermanas? En absoluto. Supongamos que alguien, bueno, porque no se puede, ¿verdad? Pero supongamos que alguien podría obrar, bueno, es muy difícil, obrar conforme a su conciencia. Nadie ha obrado absolutamente conforme a su conciencia, ¿cierto? Porque somos pecadores, nacimos en pecado, somos formados en maldad. Hipotéticamente podríamos ser salvos, de acuerdo a nuestra vivencia conforme a la conciencia. Pero el apóstol Pablo concluye en el capítulo 3, versos 10 y 11, nadie ha observado perfectamente su conciencia. Por eso dice, todos son pecadores. Su conciencia le ha dicho que hay un Dios, pero ellos no lo han aceptado, según la conciencia.
Y aquellas personas que sí escucharon el Evangelio de Jesucristo serán juzgados por medio de Cristo. Dice el verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los erectos de los hombres, conforme al Evangelio. Es decir, después de Cristo, después de estos 2000 años, todo, bueno, los que tuvieron la oportunidad, los que tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo en estos 2000 años, serán juzgados por el Evangelio de Cristo. Por eso que serán castigados peor aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo que aquellos que no lo conocieron. Porque eso dice Jesús de Nazaret. Es más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación. Porque el Hijo de Dios, nada más y nada menos, es el que le estaba llamando al arrepentimiento y ellos no querían arrepentirse. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación, le dice el Señor. Es decir, aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio y no lo obedecieron, serán castigados más duramente. Y el grado de castigo será más terrible que aquellos que no escucharon el Evangelio de Jesús de Nazaret. Y también serán juzgados conforme al Evangelio que predica el apóstol Pablo, el Evangelio que nosotros conocemos. Esos son los criterios que Dios usa para juzgar a la humanidad. Hermano Pablo, Sí, hermana Belén. no sé si está compartiendo pantalla, que en mi computadora aparece todo negro. No sé si alguna presentación o es mi computadora. Sí, tengo la presentación. ¿Alguien ve la presentación o no, hermanas? Sí, hermano. ¿Se ve la presentación? Ah, el problema entonces la hermana Belén. Ya. Ah, ya. Qué Ok. bueno. Pensé que era yo. Pensé que yo. Profe, Sí. la conciencia se podrá tener su origen en este caso desde el momento de la caída, ¿o no? Cuando Adán y Eva conocen el bien y el mal. Disculpe, hermano Christopher, ¿se podría repetir la pregunta? El término conciencia se dio después de la caída del hombre, ¿Se al activó, dice conocer usted? el bien y el mal. ¿Se activó, dice usted? Sí, Buena pregunta esa, ¿eh? Buena pregunta. Y conocerás el bien y el mal. No creo, hermano Christopher. Fuimos creados con la conciencia y con la ley interior. Por eso precisamente el Señor prueba a Adán y Eva. Lo puede probar porque pueden ejercer la voz de su conciencia, si obedecer o no obedecer, o libre albedrío. El tema de la conciencia libre está relacionado. Tienen esa facultad y ese poder de decisión. En cuanto al conocimiento del bien y del mal, eh, ellos conocieron efectivamente, después de la caída, conocieron el mal, lo conocieron, pero no lo conocieron como alguien lo conoce de manera teórica, sino que ellos conocieron el bien y el mal por experiencia propia, como un enfermo conoce la enfermedad. En ese sentido conocieron el bien y el mal, por experiencia propia, y sufrieron las consecuencias de esa trágica decisión. Es lo que creo con respecto a esa pregunta, pero muy buena pregunta. ¿Cuándo surgió? ¿Fue antes o después, en el instante mismo en que cayeron en pecado, desobedecieron a Dios? Claro, cuando le dice, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, conocerás el bien y conocerás el mal. Pero ese conocimiento es por experiencia propia. Esa es la diferencia. Pareciera que anteriormente ya conocían eh, el bien, pero no conocían por experiencia propia el mal, que equivalía a la desobediencia de Dios, o tenían esa facultad de la toma de decisión. Parece que, no estoy muy seguro, mi hermano Christopher, pero parece que eh, esa podría ser la respuesta. Pero buena la pregunta, ¿eh? Muy buena la pregunta. No sé si otra hermana tiene a esa misma respuesta, ¿me podría ayudar? Mi hermano Sí. Pablo,
Se podría también decir desde que el momento que el Señor les habló, porque como dice usted, ellos estaban practicaban el bien, pues estaban en el puerto, estaban con Dios, el Señor se paseaba allí, tenían un contacto directo con Él, pero desde el momento que Dios les da este aviso, ya hay ya son responsables también en el entendimiento, aun cuando ellos no conocían el mal como tal, pero ya desde el momento que Dios les dijo, ya son conscientes, porque cuando uno es avisado de alguna manera también sabe, aun cuando, porque a lo mejor yo no estoy enfermo, como usted tomaba el ejemplo, pero desde el momento que la persona que está enferma o me habla, ¿cierto?, de los síntomas y todo, yo ya soy consciente y sé aquello. ¿Podría ser también tomado de esa forma o no? Muy bien. Muy bien. En el momento en que se da la orden, entonces ya son conscientes de su conciencia, tendría que ser. Son conscientes. Me da la impresión que con la potencialidad de activar la conciencia, me parece mucho. Ya estamos especulando aquí, en base a esa pregunta, pero la pregunta de los libros de teología surgen así. Alguien hace una pregunta y tratan de esforzarse en responderla. Sí, muy buena del momento en que se da la orden, ya fueron conscientes de su propia conciencia. Bueno, la conciencia, aquí estamos hablando este tema de la conciencia moral, de esa estamos hablando, no la conciencia de sí mismo, de que uno es diferente al otro, sino de la conciencia sin ese, creo que es la conciencia moral, la que nos va acompañada con la S. A eso nos referimos. Claro, si se le da la orden, es porque ya me parece mucho que potencialmente entonces, claro, es muy difícil esto, saberlo en qué momento, yo creo que se creó con la conciencia y después de la orden se activó esa conciencia o ya están conscientes de la existencia de esa naturaleza moral y después cuando cayeron ya experimentaron eh, por experiencia propia las consecuencias, resultado de esa mala decisión. Me da la impresión que por ahí va la respuesta. Muy bien. No sé si todos quedaron conformes o alguien tiene otra que decir en base a la pregunta. No, bien, profe, muy bien, porque es complejo hablar acerca de la medida de justicia que aplicará el Señor en ese día y versus también la, los relatos bíblicos, bueno, enseñan, creo que ningún hombre va a tener ningún argumento en ese momento. Si eso es Exacto. lo satisfactorio, entre comillas, porque ningún autor sagrado dice que alguien va a poder levantar y echar voz y reprocharle algo a Dios. Exactamente. Perfecto. En el verso 13 dice, ¿qué dice el verso 13 acá? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sino los hacedores de la ley serán justificados. El propósito de esta expresión no es mostrar cómo puede alguien ser justificado, sino establecer el estándar que uno debe alcanzar para recibir la justificación. Esta es la explicación que da Douglas Moo. Es decir, son ley, el verso 3 era ese, sino los hacedores de la ley serán justificados. No está indicando que alguien puede salvarse por medio de la ley. En teoría sí, pero la ley es el estándar nada más para alcanzar la justificación. Pero la ley tampoco puede salvar, lo va a decir más adelante. Habla acerca de la ley más adelante el apóstol Pablo. Nadie por medio de la ley fue salvo. Por eso es que por gracia, porque es imposible cumplir estos altos estándares establecidos por la ley. Entonces, todos los criterios que Dios va a utilizar. La verdad será un juicio justo, será según las obras, será imparcial, será conforme a la ley de Moisés, será según la conciencia. En la conciencia está sin ese, se refiere a la conciencia moral. Será por medio de Jesucristo, los que conocieron a Cristo, será por medio de Cristo, será por medio del Evangelio, los que conocieron al Evangelio.
Y los que no conocieron el Evangelio, según su conciencia, y según las obras. Y será un juicio justo, y será según verdad. Perfecto. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Sigamos avanzando. Ahora las características de los judíos, capítulo 2, verso del 1 al 21. Habíamos leído ya del verso del 1 al 16, ¿verdad? Muy bien, ya leímos el 1 al 16. Vamos a seguir trabajando con esta primera parte. Juzgan la característica de los judíos. Juzgan a los demás. ¿Por qué juzgan a los demás? Porque ellos tienen una norma de justicia o la ley. Por eso es que son capaces de juzgar a los demás. Dios les reveló la ley. El resumen del primer principio sobre el cual Pablo basa su acusación contra su propio pueblo. Del capítulo 2 comienza a describir el pecado de su pueblo. Cuando los judíos actúan como críticos de justicia, como siempre lo estaban haciendo, se condenan a sí mismos. Porque siendo jueces, ellos hacen las mismas cosas. Ellos son jueces y condenan al resto, pero ellos también están haciendo exactamente lo mismo que el resto. Dado que se ha establecido que las prácticas inmorales de los gentiles son una abominación ante Dios, por eso también tú, quien quiera que seas, carece de excusa cuando practicas las mismas maldades, los mismos vicios que condenas a los otros. Aquí hay que reflexionar un poco, porque ¿cuáles son los pecados que se acusan a los gentiles? Son varios pecados de idolatría, inmundicia, concupiscencia, ¿qué más? Otros pecados, lascivia. Esos pecados de idolatría, por ejemplo, o inmoralidad, no están presentes en los judíos. Pero, y aquí el apóstol Pablo dice que cometen ustedes los mismos pecados, pero cometen los mismos pecados, pero de manera diferente. Eso es la manera de explicarlo, porque ellos no son idólatras, es decir, no están adorando a las criaturas. Pero por el hecho de ellos considerarse como el pueblo escogido por Dios, por el alto concepto que tenían de sí mismo, de su propia rectitud, el ídolo eran ellos mismos, se convirtieron o se hicieron un ídolo a sí mismos. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes que juzgan a los demás como idólatras, tienen ustedes el mismo pecado, porque ustedes mismos se han vuelto un ídolo, se hacen un ídolo de sí mismos. Los gentiles rehúsan arrepentirse, porque dice, no tienen excusa, dice el apóstol Pablo capítulo 1, reconociendo a Dios, su poder y deidad, no quisieron adorarle como Dios, no quieren arrepentirse. Y el apóstol Pablo dice, los judíos tampoco quieren arrepentirse. Y a su manera los judíos hacían lo mismo, a su manera. Muchos pecados específicos eran cometidos tanto por judíos como por gentiles, pero a su manera, de manera distinta. Esa es la conclusión, y eso es lo que menciona el apóstol Pablo, esto es lo que explica William Hendrickson en el comentario de Romanos. El judío se sentía seguro por dos reflexiones de sí mismo. Por ser judío, ese era el orgullo que ellos tenían. Estoy en la santa ley de Dios. Imagínense una persona pensando así. Todos los otros pueblos no conocen a Dios. Y Dios nos escogió a nosotros, el único pueblo, para que nosotros pudiésemos actuar conforme a la ley. Tenemos la ley, Dios nos entregó su ley. No he sido abandonado por Dios, juzgaba los judíos a sí mismos. Nos somos entregados a una vida escandalosamente inmoral, porque los gentiles no tenían problemas de todos los pecados inmorales que tenían, de homosexualidad, lascivia, inmundicia, lo dice el verso 1, pero los judíos no tienen ese problema. Por eso ellos se sienten muy orgullosos. Debe ser que Dios está muy satisfecho conmigo, entonces concluye los judíos. Pablo escribe que no es precisamente satisfecho que se siente Dios con ellos, sino más bien que la benevolencia de Dios lo lleva al arrepentimiento o lo lleva a la conversión. ¿Qué más? Practican los mismos pecados de los gentiles. Ahí lo dice el verso 1, verso 3, el verso 22 y el verso 23. Los judíos practican los mismos pecados de los gentiles, pero a su manera. Ahí lo expliqué, a su manera. Piensan los judíos que van a escapar del juicio de Dios. Los judíos siempre pensaron esto, los que vieron profetas mayores, los que vieron profetas menores, no sé si alguien, parece que si alguien vieron
profetas menores, los judíos estaban tranquilos. El juicio no vendrá sobre nosotros. Estamos en Jerusalén. Estamos en Jerusalén. Está el templo aquí. Esto será eterno. Y el templo es indestructible. Nosotros estamos en el templo, sirviendo a la religión, y estamos seguros. Nunca caerá Jerusalén. Esto lo dice el profeta Jeremías. Caerá Jerusalén del mismo modo como cayó Silo. Blasfemo, le dijeron al profeta Jeremías. Se sentía seguro por ser el pueblo de Dios. También en la época de Cristo, cayeron Israel del norte, cayó también Jerusalén del sur. Pero en la época de Juan el Bautista, no penséis dentro de vosotros decir que Abraham tenemos como padre, porque Dios puede levantar a hijos de Abraham incluso de estas piedras. Además, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego que nunca se apagará. Le está diciendo el profeta Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos que se van acercando. A ver, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Porque ellos se sienten muy seguros por estar en Jerusalén. Ustedes han convertido este templo en cueva de ladrones, le dice el Señor Jesucristo, le dijo también Jeremías al pueblo de Israel. Ellos piensan que van a escapar de la ira y del juicio de Dios. Se lo dijo Juan el Bautista, se lo dijo Jeremías, se lo dijo Jesucristo, se lo dijo Juan el Bautista, y ahora se lo dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que por ser descendientes de Abraham van a huir de la ira venidera del juicio de Dios? Aquí Pablo dice también, no van a huir del juicio de Dios. Desprecian la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia para llevarlos al arrepentimiento. Porque Dios no castiga todavía a los judíos. No es porque los judíos están cumpliendo la ley, sino porque Dios es muy tolerante, bondadoso y es paciente. Por eso que todavía no los juzga. Pero lo va a juzgar. ¿En qué época se escribió en Romanos 57-58, verdad? En la época. Mire lo que está escribiendo en esta época. En el 70, Dios desata su ira sobre los judíos. No es entonces que los judíos están obedeciendo a Dios, sino porque Dios es tolerante, es bondadoso, es paciente, por eso que todavía no desata el juicio sobre los judíos. Se lo dice el apóstol Pablo en esa época, 57-58. Ellos malinterpretaron entonces el hecho de que aún no eran juzgados por Dios severamente. Son obstinados. Aquí siempre en este capítulo se dirige a los judíos. Son obstinados y de corazón empedernido. Esa es la característica de los judíos. Frente a la falsa ilusión de los que constantemente condenaban a otros, pero ellos rehúsan convertirse. No quieren convertirse. El apóstol Pablo aquí lo escribe por experiencia propia. Él fue un judío, fue un fariseo, por eso que le duele después en el corazón, porque él se ve representado, él se ve allí en ese estado de incredulidad. Así como él estuvo, así están ellos, con un corazón obstinado y empedernido, luchando contra su propia conciencia. Entonces Jesús le dice el Señor en su camino a Damasco, cuando el apóstol Pablo iba a buscar a los cristianos, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Algunos lo interpretan como que el apóstol Pablo está luchando contra su conciencia, no quiere arrepentirse porque quiere conservar el judaísmo frente a esta evidencia de la autenticidad de la fe cristiana. El apóstol revela ahora la verdadera situación. Él les informa que aunque la ira de Dios puede no haberle alcanzado al judío, todavía en la manera en que ya le había sido revelada al gentil, esto no significa que nunca será derramada sobre él, porque vendrá el juicio de Dios sobre él. Y después vino, en el 70 después de Cristo, sobre el judaísmo. Rechaza la verdad. En el verso 8, también la otra acusación que el apóstol Pablo le plantea a los judíos, rechazan la verdad. Por el dogma que ellos tienen, se jactan de su relación con Dios. En el verso 17. Se sienten como el pueblo más privilegiado,
o lo más obediente, o lo único exclusivo de Dios. Ha sido instruido por la ley, eso es verdad, es instruido por la ley, pero no está actuando conforme a la ley. Bueno, esto ya lo dice el verso 18. Y tú conoces su voluntad, instruido por la ley, y apruebas lo mejor. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, y apruebas lo mejor, le dice en el verso 18. Por eso ellos se jactan. Parece que tuviese la posición de jueces sobre los incrédulos. Están convencidos de ser guía de ciegos, lo dice el verso 19, el verso 21, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Estas son las acusaciones que le plantea el apóstol Pablo a los judíos. Están convencidos de ser guías de ciegos, pero deshonran a Dios. En el verso 23, deshonran a Dios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. No busca la gloria de Dios. Y por su causa, el nombre, como quebranta la ley, no honra a Dios. Por la causa de los judíos, el nombre de Dios es blasfemado. En el Antiguo Testamento pensaban los asirios, los babilonios, que su Dios era mucho más poderoso que el de los judíos, a quienes habían conquistado. En ese sentido, el nombre de Dios era blasfemado. Y ahora, en el Nuevo Testamento, en la época del apóstol Pablo, Pablo le acusa. Todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿En qué sentido, por favor, hermanos, hermanas, en qué sentido el nombre de Dios es blasfemado por causa de los gentiles, o por causa de los judíos en esta época? Entre los gentiles, el nombre de Dios es blasfemado. Por su mal comportamiento, creo yo, como nos daban un buen testimonio, como ocurre hoy en día, lamentablemente, caen todos al mismo saco, por así decirlo, y se dan un mal testimonio, por ejemplo, del Evangelio. Yo creo que pasaba lo mismo con los romanos en aquella, o sea, con los judíos, perdón. ¿Todos están de acuerdo con esa idea, verdad? ¿O alguien tiene otra opinión? ¿Cómo el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles? Los gentiles veían a un judío y se actuaba mal, por ejemplo, robaba, o, bueno, sí, robaba o mentía, estafaba a la gente, actuaba mal, entonces los gentiles reflexionaban, el Dios de los judíos debe ser con esas mismas características entonces, debe ser malo, debe ser ladrón, porque ellos representan a este Dios, ese Dios debe ser igual. Claro, en ese sentido el nombre de Dios es blasfemado por causa de los judíos. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo acá. Si lo aplicamos hoy también, el nombre de Dios es blasfemado por causa de los cristianos. Claro que sí. La Michelle Bachelet, en una oportunidad agnóstica, dijo, yo no puedo creer que un cristiano que cree en Cristo, en Dios, pueda torturar a una persona con un embrutecimiento, con un espíritu de crueldad tan terrible como lo hicieron los militares en la época de la dictadura. Eso es lo que ella dijo. Por eso que ella es agnóstica. No sé si fue por esa razón o porque ya antiguamente era ya atea o agnóstica. Pero ella dijo, yo no puedo creer, dijo, que alguien que crea en Dios pueda torturar con tal crueldad a otras personas. Si creen en Dios, ¿por qué hacen eso? Los nuevos ateos, dice el Dios, el más, el Dios, bueno, ellos dicen el Dios cristiano, se refieren al Dios cristiano, es
Deberían juzgarlo, dicen ellos. Deberíamos formar un concilio para juzgarlo porque es el término que utilizan ellos, homofóbico le llaman. ¿Qué más? Genocida, misógino, y comienzan a emplearle una multitud de adjetivos. Pero son muy crueles o emplean lenguaje muy fuerte para dirigirse a los cristianos. Pero ellos lo utilizan, no creen en Dios, pero ellos utilizan la metáfora de Dios, dicen, es el peor ser, el más maligno, el más terrible, el más asesino, el más criminal que ha existido en toda la historia. Por eso ellos dicen metafóricamente, en el sentido figurado, deberíamos nosotros juzgar a ese Dios por todos los crímenes que ha hecho. Matar a tanta gente ahogada, exterminar a los cananeos y matar a los sodomitas, Sodoma y Gomorra. Por eso ellos dicen, son misógenos, son xenófobos, que más bueno, y todos los términos que se les ocurre. Bueno, esos son los nuevos atrás. Algo que comentar más en esta sección para pasar a la siguiente, del capítulo 2. Las características de los judíos nos estaba mencionando el apóstol Pablo. Las buenas obras. Seguimos en el capítulo 2. Estamos desmenuzando el versículo 2, viendo de distintos puntos de vista, exprimiendo el versículo 2. Aquí tienen los que están tomando homilética una cantidad de sermones y ya está bosquejado ya. Falta solamente plantearle los otros elementos, pero aquí ya está el bosquejo. En las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? En el verso 6, mira, así de importantes son las buenas obras. Las buenas obras son el criterio que Dios va a utilizar para el juicio final. Nada más y nada menos que eso. El criterio que Dios utilizará para el juicio final. Esto le dijo un autor muy conocido. En el mundo evangélico no es muy conocido. Enrique Dussel. Enrique Dussel es un escritor, es un filósofo de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Santiago, pero ya no hace clase ahí, ahora ya está más internacional, más famoso, viaja por todas partes del... A ver, no es Santiago, Enrique Dussel. La verdad que no me acuerdo, parece que sí, no me acuerdo exactamente dónde, pero es boliviano, tiene otro acento. Pero él es de la filosofía de la liberación, y es teólogo también de la liberación. Él es el que habla acerca de que las obras serán un juicio, perdón, será un criterio para el juicio final. Así de importantes son las buenas obras. Tanto para los creyentes como los incrédulos, se utilizará como criterio para el juicio final. A los incrédulos, de acuerdo a la obra que haya hecho, recibirá el castigo correspondiente a su obra. Y los cristianos también. Bienaventurado porque cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, tuve la cárcel me visitaste. Eso es el criterio que Dios va a utilizar para el juicio final. Las buenas obras son fundamentales. Una de las marcas de la iglesia cristiana es el servicio social, las buenas obras. Todas las iglesias predican, enseñan las buenas obras y las misiones, la marca de una iglesia. Y ahí está las buenas obras. El creyente persevera en estas buenas obras. Debe perseverar. Nos dice el verso 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra y la inmortalidad. El que perseveran en ella. Por medio de las buenas obras se busca gloria, buena reputación, honor o se busca la inmortalidad. Según las Sagradas Escrituras, la vida eterna, ¿a qué se refiere la vida eterna? Se describen de varios modos en el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere la vida eterna? Comunión en Cristo, eso es la vida eterna, comunión con Cristo, y posesión de la paz de Dios, que supera todo entendimiento. Eso es la vida eterna. Se describe de ese modo, por la experiencia. Es un gozo inexpresable también. Es contemplar a Dios en la faz de Jesucristo. Todo eso es la vida eterna.
La vida eterna es el amor de Dios derramado en el corazón de los creyentes, pero continuado por los siglos de los siglos. Todo lo anterior, pero continuado, perpetuado por todos los siglos y de los siglos. Eso es la vida eterna, así lo describe la Biblia. La vida eterna es algo más práctico, más por experiencia, más que algo más abstracto. Recibirán vida, incluyendo el cuerpo, y recibirán también el alma, la vida eterna. El alma, cuerpo y alma. Esas son las buenas obras. Criterio para el juicio final: el creyente debe perseverar en las buenas obras. Por medio de las buenas obras se busca la gloria de Dios. Busca la gloria, el honor y la inmortalidad. Y como consecuencia, como resultado, o como evidencia de la vida eterna. La otra pregunta, del verso 25 al verso 29. Esta parte falta leerlo. Verso 25 al verso 29, por favor, de 2 versículos bíblicos. A ver, ¿cuántos versículos aquí? De 2 versículos bíblicos cada uno. Comenzamos con la hermana Danay, después la hermana Belén, y después alcanzamos con el hermano Christopher. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Del 25 del 25 al 29, por favor. Ya, del 2:25. Correcto. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Perfecto, muy bien. ¿Hasta dónde leímos ahí? Hasta el 29. 29, muy bien. Ya, perfecto. Se leyó hasta el 27. Ah, listo, por favor, ¿qué más dije? De 2 en 2 era. Sí. Falta el 28 y el 29. Perfecto. ¿Qué Digo más yo, sigue? ¿cierto? Amén. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bien. En la Biblia, el término Israel o judío se utiliza en 2 sentidos. En un sentido político y en un sentido teológico, o religioso o espiritual. En un sentido político se describe a las tribus del norte, las 12 tribus de Israel, perdón, las 10 tribus del norte. Y la tribu del sur es la tribu de Judá. Israel, entonces, en ese sentido político, se refiere a Israel del norte. Pero después que desapareció Israel del norte, las 10 tribus, a los del sur se le continuó denominando Israel. Pero ahora no se utilizaba en el sentido político, sino que ahora se utilizaba en un sentido teológico, religioso. Acá también el apóstol Pablo está haciendo el mismo uso del término judío. Aquí dice, no es judío, miren lo que está diciendo, y esto es muy contextual o contingente, principalmente por estos movimientos de raíces hebreas, que están obsesionados con los judíos, que idolatran, realmente están idolatrando al pueblo israelí. Y simplemente escuchar los sermones que ellos tienen, o los cursos que dan en las iglesias, los temas glorifican y hablan solamente de Israel, es un mensaje judío-centrista. Están enseñando que la cultura israelita es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. A ese nivel están llegando los raíces hebreas, que la cultura israelita es inspirada por el Espíritu Santo y tiene el propósito de santificar a los creyentes. Por eso, si usted está hablando en hebreo,
entonces es un medio para santificarse. Si usted utiliza el talit, la menorá, la bandera de Jerusalén, de Israel, todos esos elementos le van a santificar. Esos son los extremos de estos movimientos de raíces rebeldes. Y señala que el israelí de hoy, por ejemplo, el israelita de hoy, o el Estado de Israel, no hay que opinar absolutamente nada malo de ellos, puesto de lo contrario, caerá el juicio de Dios sobre nosotros, independientemente de la política que desarrollen o lleven a cabo. Alguien escribió un libro recientemente, un hermano de la IEP, la Iglesia Evangélica Pentecostal, escribió un libro del sionismo evangélico. No lo he comprado todavía, pero escribió un libro acerca del sionismo evangélico. Está relacionado más con ese tema del sionismo, de fomentar la cultura, pero son temas políticos que están ahí. Pero también tiene su elemento teológico de exaltar y glorificar o idolatrar a Israel. Aquí el apóstol Pablo indica que el israelita, el judío, no es la persona que está circuncidada. Eso también los que estudiaron profetas mayores, como Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel, los profetas menores también. Todo ese pueblo era descendiente de Abraham. Era étnicamente judío. Pero Isaías, ¿cómo le llama a estos judíos que desobedecen la ley de Moisés? No sé si alguien recuerda, hermano Christopher, o Adaleno Danay, cómo le llaman en el primer capítulo 1 del profeta Isaías. Oídme bien, príncipes. Se refiere al pueblo, representante del pueblo. ¿Alguien recordará o no? ¿Cómo le denomina? Nación pecadora, dice, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Y después dice príncipe de Sodoma, príncipes de Gomorra. La identifica como sodomitas, como si fuesen Sodoma, y como si fueran Gomorra, y le llama como si fuesen cananeos, como si fuesen paganos. Son paganos, en ese sentido. Espiritualmente son paganos, aunque étnicamente son judíos. Ya el profeta Isaías en esa época, en el siglo VIII, ya estaba haciendo la diferencia. No es judío aquel que desciende de Abraham, que es étnicamente de Abraham, sino es judío otro, el que lo es interiormente, el que tiene la fe de Abraham. No lo dice solamente Isaías, no es el que está circuncidado. El que está circuncidado no significa nada, dice el apóstol Pablo. No es aquel que lo es exteriormente, se refiere al término étnico. ¿Quién es el verdadero judío? El que lo es interiormente. El que está circuncidado en su corazón. Y esta circuncisión lo realiza el Espíritu Santo. Sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. En ese sentido 29, hermanos, ¿quiénes son los judíos entonces? En el sentido teológico o espiritual. En el verso 29. Los creyentes. Los creyentes en Cristo. Los Los que han cristianos. nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo. Los que han sido circuncidados por el Espíritu Santo en el corazón. Esos son los judíos. El término judío en la Biblia se utiliza, ya lo mencioné, en un sentido político y en un sentido religioso o teológico. Y acá está hablando del término judío en un sentido teológico, en un sentido espiritual. Aquí está diciendo que el pueblo de Dios, está diciendo acá, el pueblo de Dios, porque judío en Israel, ¿qué significa? Pueblo de Dios. Es el significado, la connotación del término judío o Israel. Pueblo de Dios. Aquí está diciendo que el pueblo de Dios son aquellos que han sido circuncidados en el corazón por medio del Espíritu Santo de Dios, los que han nacido nuevos, los creyentes en Cristo. Ese es el pueblo de Dios, pero no lo es aquel que no es creyente, que no ha sido circuncidado en el corazón. Esto no quiere decir que los judíos étnicamente no son el pueblo de Dios.
aquellos que han creído en Cristo sí son el pueblo de Dios. Y aquellos que no han creído en Cristo no son judíos, dice el apóstol Pablo acá en este pasaje. Puede ser Israel étnicamente, pero hay varios que son cristianos. Ellos son el pueblo de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, es judío y es cristiano. Él es el pueblo de Dios. Y antes de ser cristiano, no era el pueblo de Dios en ese sentido, como lo presenta acá el mismo, en la carta de los Romanos. Hermano Christopher, ¿voy a decir algo? Debió haber, sí, debía haber remecido, yo creo, el entendimiento de los judíos, Pablo, con este argumento. Les cambió toda la tradición. Exacto. Ya lo habían hablado ya anteriormente, ¿eh? Sí, sí. Por eso es que lo odian y lo quieren matar. le va a costar la vida al apóstol Pablo. Cumplen con el objetivo finalmente, ¿eh? Lo querían matar. Pero ya lo habían dicho, Isaías lo mencionó, algunos profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo, Juan el Bautista lo había mencionado. El resultado de ser verdaderamente judío, Dios lo alaba y no la gente. Ese es el resultado que menciona el apóstol Pablo. Eso es lo que se debe tener muy claro, hermanos, para evitar estos malos entendidos que se puede producir. Porque este problema de las raíces hebreas, judíos mesiánicos, judaizantes, lo están teniendo problemas principalmente las iglesias pentecostales, nuestras iglesias, están teniendo este problema. Llega muy, muy fácilmente ahí. Por esta inclinación hacia el pueblo de Israel o el Estado de Israel. Bueno, ese es el problema. Un pastor me comentó, el pastor Osvaldo Fernández Giles, que me comentó que esas son las consecuencias de la teología dispensacionalista, me dijo el pastor Osvaldo Fernández Giles. Esas son las consecuencias, el resultado natural de la teología dispensacionalista. Es decir, de hacer la diferencia entre Israel y la iglesia, es lo que él señaló, el presbiteriano, del instituto, decano, rector del Instituto Bíblico Presbiteriano de Santiago. Ya, ahora vamos a trabajar con el capítulo 3, del verso 1 al... Todos quedaron bien en esa parte, ¿verdad? ¿Nadie más? ¿Alguna opinión? ¿Alguna observación del capítulo 2? Todo claro, profe. Muy bien. Ahora vamos a ver el capítulo 3 del verso 1 al 8, por favor. ¿Quién falta? La pastora Isenia, el hermano Christopher leyó, parece también, la pastora Norma. De 4 versículos vamos a leer. Capítulo 3, verso del 1 al verso 8, por favor. 4 versículos, mi hermano Pablo. Correcto, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún sois juzgado como pecador? El último, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Parece el apóstol Pablo aquí se está poniendo el parche antes de la herida, como lo estuvimos viendo en la introducción al libro de Romanos. El apóstol Pablo ha tenido problemas con algunos que son que son judaizantes algunos, y algunos antinomenistas. Ha tenido estos problemas. Para dejar el apóstol Pablo claro cuál es su doctrina o cuál es su pensamiento, los antiguos, me acuerdo cuando los pastores
no sé cómo será, cómo será ahora, pero cuando invitaban a un predicador que no lo conocía muy bien, le preguntaban al predicador, ¿cuál es su doctrina? Para dejarlo predicar en la iglesia, cuál era su enseñanza en general. Aquí el apóstol Pablo describe su doctrina, lo que él enseña, y se defiende frente a aquellos que le acusan. Por el apóstol Pablo, alguien pudo decir, el apóstol Pablo está diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y uno es salvo por medio de la fe, por gracia, por la fe en Cristo, no por obras. Entonces, vamos a pecar para que sobreabunde la gracia. Hagamos males para que vengan bienes. Es la acusación que se está metiendo el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo se defiende. Está dando una respuesta. No tiene valor el ser judío y la circuncisión, dice. No tiene ningún valor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de quien aprovecha la circuncisión? No tiene ventaja. Concluye el apóstol Pablo. Entonces esta admiración o esta idolatría hacia una cultura, hacia el Estado de Israel en realidad, no tiene valor, dice el apóstol Pablo. No tiene valor el ser judío o la circuncisión. Lo que vale aquí es la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu Santo, eso lo dice, ya lo había dicho anteriormente. La falta de fe de los judíos anula la fidelidad de Dios, en el verso 3, tampoco anula la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel en cumplir su pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Por medio de ti, le dijo el Señor a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso ya se está cumpliendo. Es decir, el pueblo de Dios, los judíos del Antiguo Testamento, era el medio para alcanzar a toda la humanidad con la fe en Jesucristo. Por lo tanto, la fe de los judíos no anula la fidelidad. Anula la fidelidad. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Hagamos lo malo para que venga lo bueno. Tampoco. Esas son las respuestas que da el apóstol Pablo. Y acá el verso 2 responde. A los judíos se les confió las palabras de Dios. Y ellos lo cumplieron fielmente. Dejaron registrado las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, Dios es fiel en cumplir su promesa hecha a Abraham. Dios, la falta de fe de los judíos anula la fidelidad de Dios. Acá en el verso 4 dice, Dios siempre es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Hay un proverbio, no sé si es proverbio o no, cuando dice, parece una proverbio, un dicho, Dios escribe derechos en reglones torcidos. A pesar de cómo el ser humano, Dios lleva a cabo su propósito igual. Dios escribe derechos en reglones torcidos. Dios verás, aunque el ser humano sea mentiroso. A Pablo se le calumnia lo que está predicando. ¿Por qué no decir cómo se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Se malinterpretó la gracia y el apóstol Pablo estaba predicando. Por gracia soy salvo por medio de la fe, entonces pequemos para que sobreabunde la gracia, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gente lo malinterpretó. Todo lo que uno diga va a ser malinterpretado si hay una mala intención. El apóstol Pablo lo condenaron. A Cristo también lo condenaron del mismo modo. Todo lo que él dijo, después sus palabras fueron usadas en su contra. Conclusión. Van a hacer tenemos que concluir también la clase. Ya tenemos 5 minutos. Tanto judíos como gentiles entonces, en el verso 9, ¿cuál es la conclusión? Todos están bajo pecado. ¿Por qué son condenados las personas? Antes de la ley, antes del Evangelio, y todos los que no escucharon el Evangelio. Porque son pecadores, por eso son condenados. Ya vimos cuáles son los criterios que Dios va a utilizar para el juicio. Y dice, no hay ni uno solo justo. Dice, no hay nadie que siga su conciencia. No hay nadie que entienda y busque a Dios. Todos se han descarriado. Su boca está llena de maldad. Son rápidos para derramar sangre. No conocen la senda de paz. No hay temor de Dios en ellos. Y en el verso 19 al verso 20 presenta los propósitos de la ley. Para que la ley de Moisés fue establecida. Decimos ley de Moisés porque a Moisés se le entregó. Pero es la ley de Dios. Y es temporal. Hasta que Cristo llegue.
Eso lo va a decir más adelante. El fin de la ley es Cristo. ¿En qué sentido el fin de la ley? ¿La meta de la ley? ¿O el tiempo de la ley? Ambas cosas, tanto la meta como el tiempo. Es decir, hasta Cristo. Y ahí comienza a regirse los creyentes por la ley de Cristo, la ley de la libertad. Para que todo el mundo se caiga y quede convicto delante de Dios. Para eso es la ley. Para indicarle al ser humano cuán pecador es. Para que nadie pueda jactarse delante de Dios. No es para ser justificado, porque nadie se justificará por medio de la ley. Porque son demasiados altos los estándares que propone la ley. Imposible de cumplirla. Y también la ley fue establecida para cobrar conciencia de pecado. La ley nos dice a nosotros nuestra temperatura como el termómetro, cuál es nuestra enfermedad o la temperatura de nuestra fiebre. Así también la ley nos dice a nosotros cuán pecadores somos. Pero la ley no nos puede justificar. Del mismo modo como un termómetro no nos puede sanar. La ley no justifica. Pero la ley nos dice el grado de pecado que existe dentro de nosotros. Más adelante sigo hablando acerca de la ley y los propósitos y llevar a Cristo también. Vamos a detenernos aquí, en esta parte, y vamos a responder las preguntas. Todos ahora activando los micrófonos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los criterios que Dios va a utilizar para el juicio? Según verdad, Perfecto, según verdad, ¿qué más? Era Según la justo, ley, Justo, según la ley, Obra, según conciencia, según las obras, según la conciencia. conciencia, Conforme a la ley. conforme a la ley, muy bien, por medio de Cristo. por medio de Cristo Según el Evangelio. y según el Evangelio. Perfecto. Y aquellos que no conocieron la ley ni el Evangelio serán juzgados Según la conciencia. por la conciencia, por las obras también. Mm. ¿Quién verdaderamente es un judío, en el sentido teológico, para referirse al pueblo de Dios? ¿Quién ha creído en Jesucristo? ¿Ha aceptado a Jesús? Quien ha creído en Jesucristo, ha aceptado a Cristo, ¿qué más? Y las expresiones que utiliza el apóstol Pablo, el que lo es en el corazón. en el corazón, ha sido circuncidado en el corazón. ¿Y quién ha hecho esa circuncisión en el corazón? El Espíritu el Santo. El Espíritu Espíritu Santo de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión de Pablo respecto al estado de los judíos y los gentiles? ambos son pecadores. Todos están bajo pecado. No hay ninguno justo. Es decir, conocieron o no el Evangelio, conocieron o no la ley, todos, con o sin ley, con o sin Evangelio, todos son pecadores, dice el apóstol Pablo. Es decir, a todos le deja humillado, ¿eh? No hay ninguna esperanza, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo acá. ¿Cuál es el propósito de la ley? Todo el mundo se calle la boca y Todo el quede mundo se cae. delante de Dios. Quede convicto delante de Dios. Todos son convictos delante de Dios también. La ley no es para Ser justificado. ser justificado, sino que la ley tiene la finalidad de Dar a conocer el pecado. dar a conocer el pecado, el grado del pecado que nos caracteriza a todos nosotros. Esa es la finalidad de la ley. Muy bien, eso es lo que tenemos que ver ahora. Vamos a descansar un momento, media hora, regresamos a las 9 en punto con la ayuda del Señor. Nos vemos, mis estimados hermanos y hermanas. Nos vemos.